día de hoy le vamos a hablar sobre el protocolo del SBA y los criterios del CBCA. Mi grupo está conformado por Xiomara Velasco, Diana Carolina Calderón y Andrea Juliana Jacome, quien les habla. Protocolo del CBA es un instrumento psicométrico frecuentemente utilizado en España en el ámbito forense, que evalúa la credibilidad de las declaraciones de los menores abusados sexualmente, analizando el contenido de sus relatos. De hecho, es la técnica más aplicada en las declaraciones verbales. Se trata de un instrumento de apoyo y no una herramienta única para menores de 2 y 17 años, aunque también se ha intentado aplicar en adultos de 18 años. El contexto en el cual se explora a menores para determinar su credibilidad suele ser el propio juzgado, y allí es donde se sitúan los equipos de psicólogos y asistentes sociales que deben atender a su vez a las demandas de jueces, fiscales y letrados. La prueba del CBCA-SBA es un método semiestandarizado para la evaluación de la credibilidad y la veracidad de las declaraciones. Es un desarrollo específico de la prueba y se fundamenta en los relatos verdaderos de las víctimas de abuso sexual, difieren los relatos imaginarios o creados. El SBA se compone de 3 elementos. El primero, la entrevista semiestandarizada con la víctima. El segundo, el análisis del contenido de la entrevista según determinados criterios del CBCA. Y por último, la integración del CBCA y los criterios correspondientes al listado. Una vez realizados los 3 pasos que conforman el SBA, el entrevistador debe catalogar las declaraciones como creíble, probablemente creíble, indeterminada, probablemente increíble o increíble. Es una técnica compleja, no psicométrica, en realidad constituye una guía estructurada que analiza la información y que carece de reglas claras para alcanzar las conclusiones de su relato. Dado que es un método básicamente de interpretación, se recomienda que ésta se lleve a cabo por dos peritos de forma independiente. Para reducir la subjetividad interpretativa, estos peritos deben tener experiencia en la aplicación del SBA. También se debe grabar la entrevista, pues la fluidez acorta su duración al permitir una transcripción literal o posterior y reduce la victimización secundaria. Además, se ha comprobado que las declaraciones de los niños varían en contenido semántico, según sean veraces o inventadas y según la interpretación de las mismas. Con la repetición de las manifestaciones, cada vez resulta más difícil distinguir entre un relato veraz o no, pues las diferencias entre indicadores verbales ciertos de los falsos se aprecian en la primera entrevista y desaparecen con la reiteración de las declaraciones. A pesar de las ventajas de que se considera el procedimiento más elaborado y válido para la valoración de la creatividad y de su aceptación en el ámbito judicial. No hay que olvidar que no existen técnicas válidas por detectar, mientras, por lo que estamos de acuerdo a que en decisiones judiciales no deberíamos recaer exclusivamente en los resultados aportados por el CBCA-SBA. La entrevista estructurada es la primera parte del protocolo que se realiza una entrevista para diseñar y obtener la máxima información para el posible testigo y poder aplicar los criterios del CBCA y a la vez minimizar cualquier tipo de contaminación generada, ya sea por el entrevistador o por cualquier otro adulto. La entrevista es la principal técnica de la que dispone el perito. Se puede contar con guiones o esquemas. Las preguntas formuladas pueden ser abiertas, siempre proporcionando el relato libre del entrevistado, para así evitar sesgos en la respuesta. Como se ha dicho, es fundamental grabar la primera entrevista, pues la percepción de los relatos e interrogantes disminuye su validez. Antes de iniciar la entrevista forense, hay que formular una serie de hipótesis que comprendan las diversas posibilidades y que deben ser exploradas en profundidad a lo largo de la entrevista. Los criterios del CBCA están compuestos por características generales que se refieren a la declaración tomada en su totalidad y valoran la coherencia y potencialidad informativa de la misma. Primero,
Estructura lógica. Los diversos detalles describen idéntico curso de sucesos. La declaración en su conjunto es coherente y lógica. Sus partes encajan. Si la declaración tiene sentido, se cumple este criterio. Segundo, elaboración desestructurada. La declaración está algo desorganizada, es poco lineal, hay digresiones espontáneas y cambios de enfoque. Los elementos relevantes están dispersos por la misma y la secuencia de sucesos no se dan en orden cronológico. Tercero, cantidad de detalles, descripción de lugares, personas, objetos, concreción del momento temporal de los hechos, detallados explicaciones de acontecimientos. Las repeticiones del mismo detalle no deben contabilizarse de nuevo. Bueno, los de contenido específico se cuantifican los detalles, sean contextuales, descriptores de informaciones o conversaciones o inesperados. Se asume que un niño que inventara la declaración no sería capaz de incluir en la misma estos contenidos, ya que ello superaría sus capacidades cognitivas. El foco está en el plano cuantitativo. El cuarto criterio es engranaje contextual. El acontecimiento está inserto en un contexto espacio-temporal rico y complejo. El quinto criterio es descripción de interacciones, acciones y reacciones mutuas entre el testigo y el agresor. Debe haber un mínimo de 3 elementos. El sexto criterio es la reproducción de conversaciones, reproducción de un diálogo en que hay una réplica virtual de las palabras de al menos una persona. El séptimo criterio es las complicaciones inesperadas, dificultades que impiden la natural terminación del suceso. Bueno, ahora vamos con las peculiaridades del contenido. Son aquellas características del testimonio que incrementan su concreción y viveza. Se asume que un niño que le inventara la declaración no sería capaz de incluir en la misma estos contenidos, ya que ellos superarían sus capacidades cognitivas y que el foco está en un plano cualitativo. Entonces vamos con el octavo criterio, que son los detalles inusuales. Son detalles extraños, algo inesperados y sorprendentes, pero no irreales. Sigamos con el noveno criterio, que son los detalles superfluos. Detalles periféricos y no contribuyen directamente a la alegación. El décimo criterio es la incomprensión de detalles relatados con precisión, que son acciones relatadas o detalles que el testigo describe con exactitud pero que no comprende si entiende el entrevistador. El 11 criterio son asociaciones externas con relacionadas, referencias a otros acontecimientos de tono sexual que tuvieran lugar del incidente específico. Bueno, el 12 son alucinaciones al estado mental subjetivo, que es la descripción de los propios sentimientos y pensamientos durante el transcurso del incidente. El 13 son atribución del estado mental del autor del delito, que son emociones, pensamientos y motivos que el niño atribuye al supuesto autor del delito. Ahora vamos con los contenidos referentes a la motivación, es alguien que de forma deliberada ofrezca un testimonio falso para acusar a una persona inocente que no introduciría estos contenidos, porque entendería que le restarían credibilidad. Vamos con el criterio número 14, correcciones espontáneas, que es corregirse a uno mismo de una forma espontánea. La 15, es admitir fallos de memoria, que es admitir no acordarse de aquellos determinados delitos, detalles del acontecimiento. El 16 es plantear dudas sobre el propio testimonio, que es dudar que otros crean la alegación. El 17 es autodesaprobación, censurar la propia conducta. El criterio número 18 es perdonar al autor del delito, es no culpar o perdonar al agresor. Vamos ahora con elementos específicos de la ofensa, que se contrastan las características del abuso narrado con las que son propias de este tipo de acontecimientos. El criterio número 19 es detalles característicos del delito. La descripción del abuso se aleja de las creencias legales sobre este tipo de delito y se acerca a la realidad de cómo suceden realmente. Las
desventajas del SBA y CBCA son el análisis de contenidos basado en criterios del CBCA aún dista de mucho de ser una herramienta complementaria eficaz en la detención de testimonios engañosos y aún quedan muchos por afianzarla. Independientemente de que existen estas técnicas, se aplican a niños o adultos. Muchos factores que influyen de forma negativa y que pueden modificar sus resultados. Como muestran las investigaciones, existen diferentes individuos como las edades, las habilidades verbales y las aptitudes del entrevistado para determinar si una entrevista es válida o no. Las ventajas y las desventajas del SBA y el CBCA. Tienen una amplia trayectoria y se aplican con éxito en muchos países, logrando aproximaciones con mayor certeza a establecer la credibilidad de lo narrado por el menor de edad. Se complementa con la guía de actuación del psicólogo porque se constituye en criterios éticos para darle un tratamiento más humano a la víctima que debe ser respetada en todos sus derechos, y con un análisis funcional porque permite establecer las variables que constituyen en el abuso sexual, permitiendo tener un mejor conocimiento de lo sucedido. Criterios de lista de validez. Factores relacionados con la declaratoria. A. Características psicológicas. Evalúa la adecuación del lenguaje, el afecto y susceptibilidad a la sugestión. Limitaciones cognitivo-emocionales. Segundo, lenguaje, conocimiento. Tercero, emociones durante la entrevista. Cuarto, sugestionabilidad. En la B encontramos características de la entrevista, que es el análisis sobre la calidad de la entrevista, valorando el tipo de preguntas formuladas y la adecuación global de la misma. 5. Procedimientos de la entrevista. 6. Influencias sobre los contenidos de las declaraciones. Y en la C encontramos la motivación, que es lo que descarta los aspectos motivacionales que puedan influir en una posible declaración falsa. Es importante hacer una valoración del contexto en el que se genera el informe. Y 7. Circunstancias de la elegancia original. 8. Motivaciones para declarar. 9. Influencia por parte de otros. 10. Falta de realismo. 11. Declaraciones inconscientes. 12. Evidencias contradictorias. Y 13. Características del delito. Bueno, en el día de hoy vamos a realizar una entrevista a una joven que ha sido abusada por parte de su padre. Mi nombre es Andrea Juliana Jacome y voy a hacer la simulación de la psicóloga de la paciente. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Diana Calderón. ¿Cuántos años tienes? Tengo 10 años. ¿Cómo te ha ido el día de hoy? Bien. Bueno, el día de hoy vamos a realizar unas preguntas. El primer paso para aplicar este protocolo es hacer una entrevista a profundidad, donde es una entrevista semiestructurada a la víctima. También se debe tener en cuenta y a la mano los criterios del CBCA, y por último tener el correspondiente listado de validez del CBCA. En el día de hoy vamos a hacerte una entrevista para conocer un poco de tu vida, ¿vale? Bueno, ¿cuál es tu rutina diaria? Me levanto, hago mis quehaceres y voy para el colegio. Bien. ¿Con quién compartes la mayor parte de tu tiempo? Con mi mamá y mi papá. ¿Qué persona no te agrada? Mi papá. Si alguien te tocaría tus partes íntimas, ¿cómo te sentirías? Me siento mal. ¿Alguien te ha tocado alguna vez de una manera que no te guste? Sí. ¿Desde cuándo sientes que tu papá no es una buena persona? Desde que se mete mucho conmigo, me toca como de una manera rara. ¿Quién consideras que es una mejor persona? ¿Tu madre o tu padre? Mi mamá. ¿Por qué? Porque ella me quiere, porque me consiente,
porque me dice que me quiere, porque nunca me ha hecho nada malo, por eso. ¿Qué te dijo que hizo esa persona contigo? Un día estábamos solos, mi mamá se había ido, entonces él me llamó y me dijo que me sentara con él en la cama y empezó a tocar. ¿Te han mostrado alguna vez a una persona desnuda? Sí, ¿Cómo? él buscaba en el celular y me mostraba. ¿Cuál fue el día más desagradable de tu vida? Ese día cuando mi papá me estaba tocando, ¿Por qué? porque me sentí rara. ¿Qué pasó ese día? Me empezó a tocar y me dijo que no pasaba nada, que eso era algo normal y que no le fuera a decir a mi mamá porque si no entonces ella me regañaba y me decía que no fuera la